sugiera los diferentes temas del pastor Luis Alvarado. Póngase en contacto con nosotros. Será un placer atenderle. Marcos capítulo 1, verso número 12. Y dice de la siguiente forma la palabra de Dios: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Una vez más: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaban con las fieras, y los ángeles le servían. Lucas capítulo 4, versículo número 1 dice de la siguiente forma: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días. Pasados los 40 tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un lugar muy alto, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré todas estas potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero se la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondió Jesús y le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropiece tu pie en piedra. Respondió Jesús y le dijo: de cierto dice la palabra, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Sabe, un pasaje muy interesante, una historia, la historia de la tentación de Jesús en dos perspectivas: la perspectiva de Marcos y la perspectiva de Lucas. Cuando nosotros vemos estas similitudes y vemos estos evangelios, ¿verdad? Vemos la narración de cada uno de estos evangelistas, nos damos cuenta que hay cosas que uno remarca y otros no. Por decir, usted busque Marcos capítulo 5, por favor, y vamos a buscar Mateo capítulo 5 también. Marcos capítulo 5, verso número 1, y Mateo capítulo 5, verso 28. Para que usted pueda tener un entendimiento un poco más claro. Marcos capítulo 5, verso 1, y Mateo capítulo 5, verso 28. Dice Marcos 5, 1: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Mateo capítulo 5, verso 28 dice de la siguiente forma: Mateo capítulo 5, verso 28. Si me buscan los pasajes en la pantalla, por favor. Mateo capítulo 5, verso 28. Cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Qué diferencia usted nota entre Marcos capítulo 5 y Mateo capítulo 5? Lo voy a poner a pensar. ¿Qué diferencia nota entre Marcos capítulo 5 y Mateo capítulo 5? A ver, no me vea, busque en su Biblia. ¿Cuál es la diferencia? Y es un claro ejemplo que a veces no ponemos atención en lo que estamos leyendo en la Escritura.
¿Alguien ya notó la diferencia de Mateo con Marcos? Si yo fuera un ateo, yo le dijera que la Sagrada Escritura tiene una contradicción. Si yo fuera alguien que tratara de desprestigiar y desacreditar la Escritura, yo le dijera: la Biblia se contradice. Porque Mateo capítulo 5 dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu. ¿Cuántos hombres vinieron? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Dígalo fuerte, ¿cuántos? Sin embargo, dice Mateo capítulo 5 que cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera. ¿Quién tiene la razón? ¿La tendrá Mateo o la tendrá Marcos? ¿Cuántos endemoniados en realidad existieron? 1 o 2. Si yo fuera un ateo, te dijera: la Escritura tiene contradicciones, porque es la misma escena. Es la misma escena en los sepulcros y dice que es en la región de los Gadarenos. ¿Qué responderías a eso? ¿Sabes qué? Yo creo que responderías y dijera: déjame ver a mi pastor el día domingo, le pregunto y luego te respondo. Pero sí se dio cuenta que en Marcos narra solamente un hombre y en el libro de Mateo narra 2 hombres. Y entonces, cuando usted no está empapado de la Escritura y cuando usted no profundiza en ella, usted dirá: la Escritura se contradice, como muchos ateos sacan este pasaje bíblico. No, yo le voy a explicar por qué. Hay algo que se llama evangelios sinópticos. Y bueno, los evangelios sinópticos es que narran los hechos parecidos entre sí, pero de diferente óptica. En pocas palabras, Mateo, ¿verdad? Mateo nos habla acerca de 2 personas que estaban endemoniadas, que cuando ven al Señor Jesús se le alborotan los chamucos y entonces se postran. Pero ¿por qué Marcos solamente narra un solo endemoniado? Porque solamente un endemoniado estuvo agradecido con Jesús y fue el que predicó y fue y dio testimonio. Así es que no tiene caso que Marcos hable acerca de una persona que finalmente no siguió a Jesús, que no fue agradecido, que no fue y predicó lo que Jesús había hecho en su vida. Marcos dice: ¿para qué mencionar al segundo endemoniado si finalmente recibió su liberación y se fue al mundo? ¿Para qué entonces mencionar un segundo hombre que no fue agradecido y que no siguió las órdenes del maestro, ni siquiera por agradecimiento? Sin embargo, Mateo dice: bueno, Jesús sí liberó a 2 endemoniados. Mateo sí lo ve importante hablar sobre los 2, aunque solamente uno haya cometido su tarea de ir a predicar lo que Cristo había hecho en su vida. Así es que a esto se le llama un cuadro sinóptico, a esto se le llaman evangelios sinópticos, que es la misma narración, pero finalmente el escritor decide qué es lo que tiene más importancia y desde su perspectiva, ¿qué va a escribir? Muchos pensamos que cuando la Escritura fue escrita de forma mecánica, como en las películas, donde una mano de un hombre empieza a escribir la Biblia y no puede parar, sino el hombre no tiene control de su mano. No, la Biblia no fue escrita así. La palabra inspiración significa un soplo. O sea que los hombres, mientras ellos estaban atestiguando o recordando los hechos de Jesús, vino como un soplo a su mente. Y entonces ellos escribieron de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su consideración de qué era lo más importante poner. Por eso es que Mateo dice: yo voy a poner a los 2, porque en realidad estaban los 2. Marcos dice: sí estaban los 2, pero de nada sirve mencionar al que no siguió a Jesús. ¿Sí me explico? No es que la Biblia se contradiga, sino son cuadros de visión distinta.
si yo al final de la prédica a cada uno de ustedes le pasara un papel y un lápiz y le dijera: escríbeme cuál fue la frase o qué fue lo que te impresionó o qué aprendiste de la predicación? No todos me pusieran las mismas frases, no todos me pusieran las mismas opiniones ni los mismos puntos. Cada uno de ustedes estuvo presente, cada uno de ustedes escuchó la misma predicación, pero cada uno de ustedes recibió una palabra distinta. Porque algunos a lo mejor fueron animados, otros fueron exhortados, otros a lo mejor solamente se les quedó un chiste, otros a lo mejor se les quedó una palabra teológica, una palabra en su idioma original, griego o hebreo. Pero todos estuvieron presentes en la misma predicación, pero todos tuvieron una óptica distinta. Eso es lo que son los evangelios, ópticas distintas. Por eso es que ellos escriben. Por eso nosotros vemos en el libro de Marcos que Marcos solamente habla acerca de la tentación de Cristo y dice que Él estaba en el desierto sin comer durante 40 días, y dice la escritura que estaban las fieras con Él y los ángeles le servían. Pero sin embargo Lucas sí nos menciona mucho más acerca de ello. Marcos solamente nos menciona esas palabras y se pasa a otro tema. Sin embargo, Lucas sí dice: y Jesús fue tentado, y las tentaciones de él fueron 3, y nos dice cada una de ellas. ¿Por qué? Por la perspectiva, la importancia que le da Lucas a cada acontecimiento. Eso es lo rico de la palabra, que cada escritor, cada personaje escribe de acuerdo a su temperamento, escribe de acuerdo a su educación, escribe de acuerdo a su óptica. Cuando nosotros vemos en Lucas, Lucas es el único que describe el nacimiento de Cristo. Si tú lees capítulo 1 de Lucas, te narra acerca de cómo los ángeles anunciaron el nacimiento de Cristo, de cómo Él lo fueron a visitar los magos de Oriente. Empieza a narrar todo el nacimiento de Cristo. Y tú no lo encuentras en los otros 3 evangelios, sino solamente en el libro de Lucas. Cuando Cristo muere, Lucas es el único que describe que cuando Cristo está orando, sus sudores son como gotas de sangre. Lucas, como un buen médico, él describe todo lo que pasó en el cuerpo de Cristo. Los otros evangelistas no detallan porque no son médicos. Por eso cada uno de los libros, cada uno de los escritos, cada uno de los personajes, Dios utilizó su temperamento, su carácter, su educación. La mayoría del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo, y Pedro solamente escribió parte de los hechos y la primera y segunda carta de Pedro. ¿Pero por qué? Porque la educación de él era mucho menor. Era un pescador, no era un hombre de letras, no tenía una carrera. Sin embargo, Pablo era un erudito en idiomas. Pablo era un doctor en teología, y por eso él escribe los libros con profundidad teológica, como lo son el libro de Santiago y el libro de Romanos. ¿Te das cuenta? Dios utiliza absolutamente a todos, tanto al neófito como al sabio, como al que tiene una carrera, a un pescador, como aquel que cobra impuestos, como aquel que es un rey. Y este libro, con diferentes perspectivas, con diferentes opiniones, con diferentes caracteres, concuerdan en una sola cosa: la misericordia de Dios, la divinidad de Cristo, la salvación a través de su sacrificio y la salvación a través del derramamiento de su sangre. Un solo camino para ser salvo, un solo camino para ser perdonados de nuestros pecados. Por eso es que en Marcos describe solamente la tentación de Cristo y dice: y las fieras estaban con él en el desierto y los ángeles le servían, punto y aparte. Sin embargo, Lucas nos describe mucho más y nos dice cómo Cristo fue tentado, cuáles fueron sus tentaciones, cuáles fueron las palabras de Satanás, cuáles fueron las palabras de Jesús. A esto se le llama evangelios sinópticos. Y cuando tú lo lees, cada historia en diferente evangelista o en diferente libro
te va a abrir un panorama mucho más amplio. Yo te digo, la escritura no se contradice, más bien es que la gente que no ha estudiado a profundidad la escritura ve este tipo de detalles como errores y contradicciones. En el Antiguo Testamento dice la Biblia que en Deuteronomio dice, y luego en Éxodo describe que cuando Moisés enojado, cuando ve al pueblo de Israel y él desciende con las 10 tablas, con los 10 mandamientos, y ve el becerro de oro, él se enoja y quiebra las tablas. Y Dios le dice, escríbelas otra vez. Pero hay otro pasaje en Deuteronomio que dice que Dios se las volvió a dar. Y entonces uno dijera, la escritura se contradice. No se contradice. Finalmente las haya escrito una vez más Moisés, o Dios las haya escrito de puño y letra, finalmente Dios se las dio. Pero volvemos a lo mismo. El escritor tenía una óptica distinta, con un solo fin. Es decir, que la escritura no se contradice. Al contrario, se enriquece con las diferentes ópticas y visiones de cada hombre. Por eso, tú vas a escuchar predicadores que a lo mejor prediquen sobre sanidad, otros predicadores predicarán sobre el área financiera, otros predicarán sobre un poco más de profundidad en la escritura, otros predicarán de diferentes temas, pero eso es lo que enriquece al cuerpo de Cristo. Las diferentes ópticas, los diferentes estudios, las diferentes perspectivas. Por eso no podemos comparar a nuestro pastor con otro pastor, porque cada uno de ellos tiene una esencia, cada uno de ellos tiene una revelación, cada uno de ellos tiene una luz que se les da. Ahora dile que tienes al lado, no comparemos a nuestro pastor. Dile, no comparemos a nuestro pastor. Vamos, dile, no comparemos a nuestro pastor. Porque ¿dónde va a encontrar otro pastor como yo, alto, guapo, fornido, de ojo azul? Y entonces, ya aclarando esto, los dos pasajes, y volvemos a leer Marcos capítulo 1, verso 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo ahí en el desierto, ¿cuántos días? 40 días. Pero hay algo que me gusta, porque dice la Biblia, y dice, el Espíritu lo impulsó. En el libro de Lucas también dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán. O sea, ¿qué nos está diciendo la escritura? Que incluso para entrar al desierto, para entrar al momento difícil, para entrar al momento de la enfermedad, para entrar a los momentos complicados de nuestra vida, ahí está el Espíritu Santo. Que Él no nos mete a las pruebas. Escúchame bien lo que te voy a decir. Él no nos mete al desierto sin antes llenarnos del Espíritu Santo. Él no nos mete a la tentación, no nos mete a los lugares tenebrosos. Él no nos deja sin antes llenarnos del Espíritu Santo. Si tú no fueras lleno del Espíritu Santo, tú no soportarías la prueba. Si tú no fueras lleno del Espíritu Santo antes, tú no soportarías la enfermedad, la escasez, la persecución, los chismes. Tú eres lleno del Espíritu Santo, aunque no lo quieras creer. Tú eres lleno del Espíritu Santo y antes de que tú entres a la prueba, porque si tú no eres lleno del Espíritu Santo antes de que entres a la prueba, mi amado hermano, tú caerías muerto porque no soportarías el dolor. Por eso Cristo en Lucas, la Biblia nos describe que Él ya estaba siendo lleno del Espíritu Santo. Dice el libro de Lucas, comienza, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. O sea, Cristo antes de entrar al desierto ya estaba siendo lleno o ya estaba lleno del Espíritu Santo. Te repito una vez más, si tú piensas que en el momento difícil de tu vida, en el momento del desierto, en el momento de la prueba, Dios te abandonó, estás equivocado, mi amado, porque si te hubiera abandonado, tú ni siquiera soportarías el inicio de la prueba. Tú caerías muerto, volverías loco.
Pero sin embargo, como tú ya fuiste lleno del Espíritu Santo, puedes comenzar la prueba y dices: Señor, hasta lo que tope, si tú estás conmigo y si tú me haces sentir paz, si tú vas conmigo de la mano, aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Ah, pastor, yo pensé que cuando entraba en el momento de la prueba es porque Dios me había dejado, había hecho algo malo. No, Señor, el Espíritu Santo estaba en ti y te estaba llenando. Por eso pudiste entrar al momento de la prueba. Por eso la Biblia dice, y coincide Marcos con Lucas, que antes de entrar al desierto ya estaba el Espíritu Santo obrando en Jesucristo. Porque tú no puedes enfrentar los desiertos si tú no estás lleno del Espíritu Santo. Ve tu enfermedad. Otros se suicidaron por darles una noticia que a ti mismo te dieron. Ve el problema con tu familia, con tus hijos, con tu esposo. Ve tu problema económico. Otros prefirieron mejor ingerir veneno. Otros se pusieron una pistola en la sien. Otros se tiraron al vicio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no estaba con ellos. Pero sin embargo, tú pudiste superarlo y lo estás enfrentando porque el Espíritu Santo está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Yo dije: porque el Espíritu Santo está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Yo dije: porque el Espíritu Santo está contigo. Por eso sigues de pie, mi amado. Si hay algo que coincide en estos dos evangelistas, es que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu, Lucas dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Quién lo llevó? ¿Quién lo llevó? ¿Quién lo llevó? Marcos dice: y luego el Espíritu lo impulsó. ¿A dónde? ¿A dónde? Sabes que la palabra desierto, para la palabra desierto son tres palabras en hebreo. Una de ellas que significa lugar para pastorear. Midbar es una palabra hebrea, midbar, que quiere decir lugar para pastorear. Escúchame bien lo que quiere decir. Un lugar donde se puede pastorear, pastor. La misma palabra en hebreo de lidbar te está diciendo que en el desierto Dios te pastorea. Te está diciendo que en medio de la prueba Dios te pastorea. Te está diciendo que en medio de la enfermedad Dios te pastorea. Te está diciendo que en el valle de sombra de muerte Dios te pastorea. Si tú creías que en el desierto solamente estabas tú y tu conciencia, estás completamente equivocado, porque la palabra desierto significa lugar donde yo pastoreo, lugar donde yo te enseño, lugar donde yo te puedo alimentar, lugar donde puedes ver mi mano poderosa, lugar donde vas a ver mis milagros. Por eso una de las traducciones para desierto significa lugar de enseñanza, lugar de pastoreo. ¿Tú creías que en el tiempo de prueba Dios no te podía enseñar? ¿Tú creías que en el tiempo de prueba estabas solo? Estás equivocado. Está el pastor de pastores contigo y te está enseñando y te está alimentando y te está sosteniendo, aunque tú no lo sientas, porque la prueba a veces piensas que es tan dura, pero ahí está alimentándote, ahí está dándote de beber, porque Él es el pastor de pastores. Por eso uno de los significados de desierto significa lugar donde yo te pastoreo, lugar donde yo te enseño. Otro significado de la palabra desierto es Yeshimón, y Yeshimón significa un lugar seco, un lugar sin agua. Un lugar seco, un lugar sin agua. Efectivamente, tú vas al desierto y no vas a encontrar agua y todo va a estar seco. Porque así es el momento de la prueba. Sientes que te asfixias, sientes que te mueres, sientes que no vas a salir y que el camino es tan largo que ni siquiera puedes mirar una ciudad de refugio, ni siquiera puedes mirar un oasis. Lo único que ves es árido, seco, soledad. Eso es lo que nosotros miramos cuando estamos en el tiempo de prueba.
que estamos solos, que queremos morirnos, que no vamos a ver nunca la salida. Y decimos y expresamos una tras otra: se me viene, pastor. Porque eso es el desierto, un lugar donde no hay alimento, un lugar donde no hay agua, un lugar donde hay sequedad, un lugar donde te crees morir. Pero acuérdate, desierto también significa el lugar donde Dios te pastorea. Y hay una tercera palabra que es Arabá. De ahí viene el desierto, de ese desierto más grande. ¿Sabe cómo se llama? El desierto del Sahara. Y ese desierto, Arabá, significa un lugar estéril, un lugar árido. Porque eso es lo que sucede cuando estamos en los momentos de prueba. Sentimos que no damos ni una. Vemos el negocio y el negocio se va cada día más en picada, y hay sequedad, hay esterilidad. Los proyectos, la ardilla no nos funciona porque parece que la ardilla ya se cansó de tanto pensar y ya no planeamos, ya no soñamos, ya no anhelamos. Porque eso es lo que pasa cuando tenemos tiempos de desierto y tiempos de prueba. No queremos ya vivir, no anhelamos, no tenemos sueños, no tenemos aspiraciones. Y hay gente que ya se estancó allí por muchos años, ya no tiene aspiraciones como persona, como familia, ya no tiene aspiraciones espirituales, ya no tiene aspiraciones de crecimiento intelectual. ¿Ya para qué? Estoy muy viejo, pastor. ¿Para qué estudiar el instituto bíblico? ¿Para qué, pastor, meterme a la escuela si ya estoy viejo? Ya ahí se estancó, se estacionó en el desierto, ya ahí hay esterilidad. ¿Para qué intentarlo una vez más? Si una vez me van a fallar más, me van a engañar más, ya te estacionaste. ¿Te das cuenta? Tú tienes dos ópticas para ver el desierto. O ves el desierto como el lugar de tu frustración, como el lugar donde se terminó todo en tu vida, como el lugar de muerte, o ves el desierto como en el momento en el que Dios te pastoree y te enseñe y te muestre que Él es poderoso, porque los más grandes milagros que Israel miró, los miró en el desierto. Miró al pan descender del cielo, miró la carne caer del cielo, miró una roca común y corriente hacerse un río. Y sabes que esa roca a la cual golpeó Moisés y brotó agua, esa agua la seguía a donde iba Israel. Esa agua que brotó, ese pequeño riachuelo que salió de una roca, cuando Israel se mudaba y levantaba sus tiendas, ese río lo seguía. Si Israel se iba a la derecha, el río iba a la derecha. Si Israel se iba a la izquierda, Israel se iba a la izquierda. Eran milagros ver una nube en el día cubriéndolos del sol y fuego por la noche saliendo del tabernáculo, siendo como una lámpara gigantesca alumbrando a las tribus. Tú tienes dos ópticas para ver el desierto. O la ves como tu final, la ves como tu fracaso, lo ves como ya no querer luchar, lo ves como todo perdido, o lo ves como la oportunidad donde Dios se muestre a sí mismo en tu vida y se muestre con poder y se muestre con gloria y veas los más grandes milagros operar. Porque a veces en los momentos de escasez es cuando mejor comes, cabezón. Cuando lo único que tienes en tu bolsa son 50 pesos, es como si hicieras el más grande manjar. ¿Te das cuenta? Y sabes, esos frijoles y aún esa tortilla con sal te sabe a gloria y es como si te supiera a una jugosa carne. Y tú dices, hoy comimos tan delicioso, tan rico. Claro, porque en los momentos de desierto Dios te pastorea y te hace tener otra óptica y hasta otro sabor. Porque en los momentos de desierto es donde Dios te deja ver su poder. ¿Me escuchaste? En los momentos de desierto es donde Dios te deja ver su poder. Y cuando te vas al trabajo solamente con el pasaje de ida, ves la mano de Dios, o te encuentras unas cuantas monedas o un billete, o alguien pone algo en tu mano y te dice, yo te debo tanto dinero, aquí está.
¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo dije sí o no. Entonces no me digas que en el desierto no puedes ver la mano de Dios. No me digas que en el desierto no puedes ver el poder de Dios operante. No me lo digas, hermano. Porque yo sé que en el desierto se ve la mano de Dios de una forma maravillosa y poderosa. Tú tienes dos ópticas de ver tu problema. Tú tienes dos ópticas de ver tu desierto. O te desanimas y te das por vencido, o le dices a Dios: quiero ver los más grandes milagros en mi vida, con mi familia y en mi casa. Tú tienes solamente dos ópticas. Dile al que tienes al lado: vamos, cabezón, anímate. Vamos, dile: anímate, agárralo del cuello y muévelo y dile: anímate. Yo sabía que estaban en el desierto, pero no sabía que estaban tan adentro en el desierto que ni siquiera lo dejaban hablar. Pero hay algo que me impresiona aquí en este pasaje. Y dice la escritura en Lucas, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Hay algo aquí que tenemos que mirar. Si lo leemos a simple vista no nos dice nada, pero la Biblia dice que Jesús venía ¿de dónde? ¿Jesús venía de dónde? No, Jesús venía ¿de dónde? Del Jordán. ¿Jesús venía de dónde? ¿Sabes qué quiere decir esto? Jordán es un río, pero cada nombre en la Biblia tiene un significado. La palabra Jordán significa lugar donde se desciende, lugar donde se desciende corriendo hacia abajo. ¿Qué quiere decir? ¿Sabes de dónde venía Jesús? Jesús venía de una situación complicada. Jesús venía de un problema, porque cuando leemos Jordán, quiere decir algo que te lleva a inclinarte, algo que te lleva a doblegarte, algo que te lleva a estar de rodillas. La Biblia nos está diciendo que Jesús estaba saliendo de un desierto. Jesús estaba saliendo de una problemática. ¿Qué tipo de problemática? No lo sé, pero que lo hizo descender, que lo hizo humillarse, que lo hizo doblar sus rodillas. Y cuando Él dice: ahora es el tiempo de subir, ya no de descender. Cuando Él va llegando, el Espíritu dice que lo impulsa a ir al desierto. Y Jesús, yo creo que le dijo al Padre: Padre, si acabo de salir de una y me metes a otra. ¿Qué esas no han sido sus palabras? Dios, si acabo de salir de una y me metes a otra. Acabo de salir de enfermedad de mi hijo y ya el otro está enfermo. Y entonces uno dice: pastor, ya no sé si estoy en Guatemala o en Guatepeor. Pastor, ya no siento lo duro sino lo tupido. Sabes, a Cristo también le pasó exactamente lo mismo. Una situación que lo llevó a doblegarse, una situación que lo llevó a inclinarse, y después de eso el Espíritu lo lleva al desierto. No eres el único que pasa tribulación tras tribulación. No eres el único que pasa problema tras problema. No eres el único que sale de un desierto y entra a otro. No eres el único. También Cristo pasó exactamente lo mismo que tú y que yo. Pero sabes, hay algo que me gusta acá. Y dice la Biblia que el Espíritu lo llevó. Nuestra traducción en español es muy suave con esta palabra y dice que el Espíritu lo llevó. No es cierto. Cuando nosotros leemos el texto original griego, que eso fue escrito en el Nuevo Testamento, fue escrito en griego, la palabra llevar significa arrastrar. Cuando la Biblia dice muy suavemente y muy poéticamente: y Él subió del Jordán y el Espíritu lo impulsó al desierto. No, déjame decirte que esa palabra es mucho más agresiva. La palabra impulsar significa arrastrar. Y dice: y el Espíritu lo arrastró al desierto.
Él no quería ir al desierto, había salido de una situación y ahora el Espíritu lo estaba arrastrando. ¿Alguna vez has arrastrado a alguien? Arrastrar es cuando alguien va en contra de su voluntad. Cuando tu hijo hace una rabieta y está dando de patadas y tú lo quieres meter a tu casa o lo quieres llevar a su habitación y él no se deja y se tira, ¿qué es lo que tú haces? Lo agarras de las manos o de los pies y lo arrastras. Y él entonces se agarra de donde puede y se agarra de los muebles y se agarra del piso, se agarra de la banqueta, se agarra de donde puede porque no quiere ir. ¿Sabes que esa palabra de el Espíritu lo arrastró al desierto? Es que Cristo no quería. ¿Quién va a querer ir al desierto donde vas a padecer hambre, donde vas a padecer sed, donde te vas a encontrar con animales salvajes? De día es muy caluroso, pero de noche la temperatura es muy baja. ¿Quién va a querer ir al desierto por su propia voluntad? Nadie va a querer ir al desierto por su propia voluntad. O dime, tú si quieres entrar al momento de enfermedad, tú si quieres entrar al momento de prueba, tú si quieres voluntariamente le dices: Dios, méteme a la prueba, méteme al desierto. Yo creo que nadie de los que estamos aquí levantamos la mano para decirle a Dios que nos meta los problemas. Pero sin embargo, ¿qué es lo que hace Dios? Te arrastra a la prueba. Ay, ay, ay. Y ahí puedes ver a Cristo diciendo: no quiero ir, y agarrándose, y el Espíritu impulsándolo, arrastrándolo en contra de su voluntad. Qué maravilloso es el Espíritu Santo que nos arrastra a los desiertos. Qué maravilloso es el Espíritu Santo que nos arrastra aún en contra de nuestra voluntad a las cosas difíciles y dolorosas. Usted dirá: pastor, ¿por qué dice que qué maravilloso? Porque en los desiertos es donde se forjan los verdaderos hombres y mujeres. Porque en el desierto es donde se forja el carácter. Porque en el desierto es donde se forja el temperamento y se prueba tu fe. Porque en el desierto es en el lugar donde ves la mano poderosa de Dios. Qué maravilloso es el Espíritu Santo que nos mete al desierto para cortar aquellas cosas que no están correctas, para cortar aquellas ramas y podarnos, para cortarnos aquello que nos está haciendo mal, para cortar aquello que nos aleja de Dios, para cortar aquello que nos priva de las bendiciones de Dios. Qué maravilloso es el Espíritu Santo que nos arrastra en contra de nuestra propia voluntad a los momentos dolorosos, porque ahí es donde doblamos nuestra rodilla y le decimos: Señor, no es en mis fuerzas, no es con carro, no es con ejército, sino con tu Espíritu Santo. Si Él no fuera maravilloso de arrastrarnos al desierto, Él nos dejara que hiciéramos lo que se nos pega la regalada gana. Como un mal padre que hace o deja que sus hijos hagan lo que quieran. Sin embargo, un buen padre corrige a sus hijos y lo llama y le dice: ven para acá, chiquito, ven para acá, en tu escuela saliste mal, ven para acá. Y tú ya traes el palo en la mano, al cinturón. Ven para acá, eso no se hace, ven para acá. Porque el buen padre corrige a sus hijos. El mal padre deja que sus hijos actúen como se les pega la regalada gana. Por eso les digo, qué maravilloso es el Espíritu Santo que nos mete esos momentos de prueba, de confusión, de dolor, de enfermedad, para entonces mostrarnos que Él está ahí presente y para proveernos lo necesario, como lo hizo con el pueblo de Israel, pero también como lo hizo con su profeta Elías, donde le tuvo que enviar cuervos para alimentarlo. En el desierto tú no vas a estar solo. En el desierto tú no vas a estar solo. En el desierto estarás acompañado del bendito Consolador, que te dará todo lo necesario para salir del tiempo de prueba. Y dice: lo arrastró. Qué bueno que arrastró el Espíritu al desierto, porque si no, no hubiera salido como dice la Escritura. Y después de eso salió con poder y lleno del Espíritu Santo.
Si Cristo no hubiera pasado por el desierto, Él hubiera sido vulnerable a los ataques de Satanás. Si Cristo no hubiera sido pasado por el desierto, te aseguro que hubiera batallado mucho en su ministerio, porque no hubiera podido enfrentar a Satanás como lo hizo en el desierto. Gracias a Dios que el Espíritu lo llevó al desierto, y ahí pudo vencer las tentaciones, y ahí pudo enfrentarse a su adversario, el diablo, y ahí empezó su ministerio. Desde el principio lo empezó con poder, desde el principio lo empezó con autoridad. Escúchame bien, si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, y si quieres tener poder del Espíritu de Dios, tendrás que pasar por desierto, y tendrás que enfrentarte a tu tentación, tendrás que enfrentarte al enemigo, tendrás que enfrentarte, porque así vas a poder tener autoridad. Es necesario que pases por el desierto para que se te sea formado autoridad. Si Cristo no hubiera pasado, hubiera sido un guiñapo del diablo. Como Cristo humano, porque recuerda que Cristo era divino y Cristo era humano. En la parte humana te aseguro que en las tentaciones hubiera caído, porque la Biblia dice: Cristo fue tentado en todo, sin embargo nunca pecó. Si Cristo no hubiera pasado por el desierto, en una de esas tentaciones en su ministerio, Él hubiera caído en el amor al dinero. Él hubiera caído en el amor a las mujeres. Y mira que lo seguían, y mira que le echaban piropos, y mira que le coqueteaban, y mira que su ministerio, quien más tenía eran mujeres. Sin embargo, como él se enfrentó a su adversario el diablo en el desierto, él tuvo la autoridad para decirle a lo largo de los más de 3 años, decirle: cállate, enmudece. Él tuvo la autoridad para decir: yo he vencido al mundo, por lo tanto ustedes también pueden vencer al mundo. Dile al que tienes al lado: es bueno entrar en el desierto. Vamos, dile: es bueno entrar en el desierto. Vamos, dile: es bueno entrar en el desierto. ¿Cuántos quieren entrar al desierto? ¿Cuántos quieren entrar al desierto? ¿Seguro? Luego no esté llorando. La palabra arrastrar significa expulsar, echar, sacar, insistir, lanzar, acostar y arrastrar. Y muchas cosas Dios hará en contra de tu propia voluntad. Pero recuerda, todas las cosas que Él haga contigo siempre serán para bien. Porque como dice Jeremías, los planes que yo tengo para ti no son planes de mal, sino son planes de bien. Voltea con el que tienes al lado y dale una sonrisa. Vamos a darle una sonrisa y dile: aquí estoy contigo. Dile: vamos a pasar el desierto. Dile: pero veremos la mano de Dios. Es imposible evitar las tribulaciones, es imposible evitar las tentaciones, pero ellas, las tentaciones y las tribulaciones y los desiertos, fueron hechos no para que fracasemos, no fueron hechos para sufrir, sino más bien fueron para fortalecer nuestra alma, para fortalecer y llevarnos a la madurez. Todo lo que Dios ha preparado no es para llevarnos al fracaso o al dolor, sin embargo es para fortalecernos y hacernos maduros. Ahora dice la Biblia que por cuánto tiempo fue. En Lucas capítulo 4, Jesús lleno del Espíritu Santo, diría así: Jesús lleno del Espíritu Santo, para enfrentar su Jordán y su desierto, fue llevado o fue arrastrado por el Espíritu al desierto. ¿Por cuánto tiempo dice la Biblia? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevas en tu tribulación? Pastor, no son 40 días, dirían algunos. No, ya son 4 años. Otros dirían: no, pastor, hace 40 años.
Bueno, es que Cristo muestra también la parte humana, esa parte con la que nos identificamos, esa parte con la que nos volvemos tan uno con Él, esa parte donde decimos, tú también lloraste. ¿Sabes cuál es el versículo más corto de la Biblia? Y Jesús lloró. Es que Jesús también lloró, es que Jesús también tuvo sueño, es que Jesús también se cansó, es que también Jesús se enojó, es que Jesús también tuvo hambre. Claro, porque es la parte humana de Cristo o la parte humana de Jesús. La parte divina es donde Él puede perdonar los pecados y donde por su sangre nosotros somos perdonados y por su sangre tenemos entrada al trono de gracia y tenemos vida eterna. Pero la Biblia dice que estuvo 40 días. Las pruebas siempre vienen en tiempos específicos. Escúchame bien, las pruebas nunca van a venir al azar. No porque Dios ahora diga, hoy no tengo nada que hacer, déjame ver, vamos a ver ahí en Ecatepec, en Alcance Mundial, vamos a ver a quién le cargamos la mano, vamos a hacerlo entrar en el desierto. De Tin Marín, de Dopingüe, Cucaramá, a ti te le fue. Ahora le tocó a este. No, las pruebas nunca son puestas al azar. Las pruebas siempre son en momentos y en tiempos específicos, debidamente planeadas y medidas por Dios. No es porque a Dios se le salga de tu mano tu vida o tu situación. No, Dios siempre te mete en momentos de prueba, pero está debidamente calculado y planeado y medido por Él. Y dice la Escritura que estuvo, ¿cuánto? 40 días. ¿Qué quiere decir el número 40 en hebreo? El número 40 en hebreo significa un tiempo considerable. 40 en hebreo significa un tiempo considerable. ¿Por qué digo 40 en hebreo? Porque el alefato o el alfabeto en hebreo no tan solo son letras, sino también son números. Y cada número tiene un significado en palabra. Y entonces, número 40 significa un tiempo considerable, pero también significa un tiempo de cambio. Escúchame bien, está comprobado que para hacer un cambio de rutina en tu vida, tú necesitas 40 días. Tú quieres empezar a ver resultados en tus pantalones y en tus faldas, en tu blusa, que empieces a bajar de peso. Espera 40 días para que se te haga un hábito tu nueva forma de vida y de alimentación. ¿Quieres que se te haga un hábito leer? Lee durante 40 días seguidos. ¿Quieres que se te haga un hábito tal vez orar durante 40 días seguidos? ¿Quieres que algo se te forme un hábito? Hazlo durante 40 días, porque está comprobado que en ciclos de 40 días tú cambias y lo haces un hábito. Por eso cuando la Biblia habla acerca de que Cristo pasó 40 días en el desierto, era porque era necesario un cambio y era necesario que Él tuviera esa formación. Lo que Cristo experimentó en ese desierto fue guerra espiritual. Lo que Dios le estaba diciendo, lo que Dios el Padre le estaba diciendo a Cristo: prepárate, porque en 40 días te vas a enfrentar a Satanás. Y eso es el inicio de tu ministerio. Quiere decir que tú tienes que enfrentar y hacerte un hábito, enfrentarte a las fuerzas oscuras y vencerlas. Lo que Dios el Padre le estaba diciendo a Jesús es que se estuviera mentalizando y preparando, y que lo viera como un hábito a enfrentarse ante las tentaciones y ante los ataques de su adversario el diablo, porque su ministerio iba a estar lleno de todo eso. Por eso número 40 es el número de cambio. Número 40 es un número de cambio, de transformación, de ser una persona distinta, de ser una persona nueva, de ser una persona que es renacida. Y nosotros vemos en la Biblia que Moisés estuvo 40 años en el desierto dando vueltas. Al año o al día 40 años
con el primer día, empezando ya el 41, Cristo los libera de esa rutina de dar vueltas en círculos en el desierto. Terminando el año 40, en los primeros minutos de lo que ya sería el año 41, o en camino al año 41, Dios le cambia la vida al pueblo de Israel. 40 años vivió Moisés en Egipto. 40 años le tardó olvidar todo lo que aprendió en Egipto. 40 años estuvo como pastor de ovejas, pero otros 40 años le tomó alinearse a la voluntad de Dios y descubrir su propósito. O sea, Moisés tenía 120 años, 40 que pasó en Egipto, 40 que pasó en el desierto, desaprendiendo todo, y otros 40 sabiendo cuál era su propósito. 40 días estuvo lloviendo en el diluvio. 40 días estuvieron los 2 espías de Canaán. 40 días estuvo Goliat arremetiendo en contra del pueblo de Israel, hasta que el día 41 se levantó David y dijo: basta ya. 40 días estuvo Elías en el desierto en ayuno. 40 días tardó en que Cristo fuera presentado en el templo cuando nació. 40 días pasa Cristo en el desierto, porque el número 40 significa el tiempo de cambio, un tiempo considerable. ¿Qué quiere decir? Que en el tiempo de prueba, en el tiempo de desierto, tú vas a estar un tiempo y no estés esperando parado, sino dice un tiempo considerable estarás en el desierto, pero después de ese desierto tú vas a salir tan distinto y tan diferente y tan cambiado por mi espíritu. Pastor, ¿quiere decir que 40 días voy a tener mi desierto? Un tiempo considerable. Algunos serán días, otros serán meses, para otros serán años, pero te aseguro de que vas a salir diferente. Vas a salir diferente, cabezón. Dile al que tienes al lado: vete preparando, llévate tu lunch. Vamos, dile: llévate tu lunch. ¿Cuánto tiempo, pastor? No sé. Algunos están entrando al desierto, otros están en medio del desierto, otros están ya casi saliendo, con la lengua de fuera, pero saliendo. Y los que ya salieron les podríamos preguntar: ¿qué aprendiste, cabezón? Y espero que no me digan nada, sino yo creo que tendrás un aprendizaje. Y esa gente que ya pasó por el desierto, entonces dirá: es que yo aprendí a valorar cada centavo, porque yo estaba sin comer, pero aún hasta los 50 centavos de esas porqueritas de moneditas, aún hasta las valoro. Ahora aprendí que en mi tiempo de desierto valoro a mis clientes. Ahora en mi tiempo de enfermedad valoro a mi familia, valoro mi salud. Aprendiste algo que si no te enseña el desierto, por supuesto que el desierto te enseña. ¿Cuánto tiempo voy a estar? No lo sé. Un tiempo considerable. Algunos estarán una semana en el desierto, pero se les será tan eterno como si hubieran sido meses. Un tiempo considerable. Di conmigo: un tiempo considerable. Vamos, di conmigo: un tiempo considerable. Vamos otra vez, di: un tiempo considerable. Vamos una vez más, di: un tiempo considerable. Voltea con el que tienes al lado y dile fuerte: un tiempo considerable. Te lo estoy advirtiendo para que después no me digas: pastor, es que no voy a la iglesia porque estoy pasando por unas pruebas bien duras. Te lo estoy advirtiendo para que después no me digas que por causa de tu desierto no estás congregándote. Te lo estoy advirtiendo: un tiempo considerable, para que después no me vengas lloriqueando y me vengas diciendo: es que no venía porque ya no sentía lo duro sino lo tupido. Porque cuando tú me digas eso, te voy a decir: yo te lo advertí, un tiempo considerable.
Y dice la Biblia que entonces era tentado por Satanás. La palabra Satanás significa adversario, alguien que presenta una acusación en tu contra. Escúchame bien, Satanás estaba atentando en contra de Cristo, estaba acusando, estaba haciendo una piedra de tropiezo, estaba siendo su adversario, su enemigo. En el desierto te vas a encontrar no tan solo con tu adversario llamado Satanás, que te va a acusar de todo lo que tú hagas. En el desierto también te vas a encontrar con Satanáses o adversarios o diablos. Satanás no es aquel que tiene cola y cuernos. Satanás no es aquel que está de rojo. Satanás es todo aquel que te meta el pie. Satanás no es aquel que anda con un trinche viendo a ver a quién se lo encaja y con su cola hacerlos tropezar. Satanás no es aquel que está en el infierno siendo el rey del infierno y atormentando a las personas. No, tan solo Satanás es ese, sino Satanás es tu adversario. ¿Quién es tu Satanás? Aquel que te pone el pie para que caigas, aquel que te pone la copa y te dice ándale, una no es ninguna, aquel que te pone el cigarro de mota y te dice dale las 3, aquel que te invita a pecar, aquel que te hace hacer algo ilícito. Ese es tu Satanás. Diga conmigo, usted anda reprendiendo al diablo que tiene cola y cuernos, que no es así. Pero bueno, para que usted lo entienda, usted está reprendiendo ese que es de color rojo con el trinche, los cuernos y la cola, cuando el Satanás lo tiene en su propia casa. Satanás puede ser tu misma esposa, Satanás puede ser tu mismo esposo, Satanás pueden ser tus mismos hijos, Satanás pueden ser tus mismos suegros. Y mira que las suegras esas sí son las mismas Satanáses. ¿A poco no? Trabajan de la mano con el diablo para hacernos la vida imposible. Hasta el diablo le tiene miedo a la pobre. Satanás no es aquel que nosotros nos imaginamos tan solo. Satanás también puede ser aquel que está en tu casa. Cuando el esposo dice hoy no vamos a la iglesia porque estoy bien cansado. Satanás. Hoy no vamos a la iglesia porque tengo mucho que lavar. Satanás. ¿Para qué? Si el pastor se alarga. Satanás. Satanás es todo aquel, por eso su nombre lo dice, el que es tu adversario, el que se opone. Satanás es aquel que busca ponerte el pie para pecar, aquel que te busca desanimar, aquel que te mete algo en contra de tu relación con Dios y de tu búsqueda con Dios. Ese es Satanás. Porque eso es a lo que se enfrentó Jesús, a un adversario. Y muchos de ustedes se enfrentan a sus adversarios, no se enfrentan a sus adversarios. Muchos de ellos comulgan con sus adversarios y se hacen uno. Recuerda, Satanás es todo aquel que te aparte de Dios. Cuando tu hija o tu hijo te dice no hay tiempo para mí, solo para tu Dios y tu iglesia y tu pastor, Satanás. Sin embargo, comulgas con ella o con él y le dices ay, mi hijita, no digas eso, por favor. Yo te amo a ti, no digas eso. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Que Jesús se enfrentó a su adversario, con aquel que le metía el pie, con aquel que no quería que enfrentara su desierto, con aquel que no quería que sirviera a Dios y comenzara su ministerio. ¿Quién es tu Satanás en tu vida? ¿Serás tentado por Satanás? Te meterá una zancadilla y te buscará apartar de tu propósito. La pregunta aquí, ¿qué vas a hacer? Algunos será una persona, otros serán cosas, otros será dinero, otros será trabajo. ¿Qué Satanás es lo que te está apartando de Dios? Yo dije, ¿qué Satanás te está apartando de hacer la voluntad de Dios? Yo dije, ¿qué Satanás está apartándote de hacer la voluntad de Dios? Y
dice la escritura que entonces era tentado por Satanás. ¿Y qué más sigue diciendo? ¿Qué más sigue diciendo? ¿Qué más sigue diciendo? ¿Cómo? Lucas capítulo 4, vamos. Era tentado por Satanás, ¿sí? Fuerte. Y era tentado por Satanás, dice la escritura, intentando meter una zancadilla. Marcos capítulo 1 verso 12. Y luego el Espíritu lo impulsó al desierto. Ya dijimos que lo arrastró y estuvo ahí en el desierto 40 días. Marcos es más corto en su relato y dice: y era tentado por Satanás, y estaban con las fieras y los ángeles le servían. Esto no describe Lucas. Por eso yo te cité los dos pasajes para que los miráramos. Marcos dice que ya estando en el desierto 40 días era tentado por Satanás, pero no tan solo era tentado por Satanás, sino dice que también estaban las fieras con él. O sea que en el desierto tú también te vas a encontrar con el leopardo, con el oso, con el jabalí, con el chacal, con el lobo, con la serpiente, con el alacrán. ¿Y qué representa todo eso? ¿O qué simboliza todo eso? Representa espíritus inmundos que no te van a dejar. Cuando la Biblia dice que Él venció, dice la escritura: y yo les doy potestad de pisar serpientes y escorpiones. No habla en el sentido literal. Hay algunas por allí, iglesias pentecostales en los Estados Unidos, donde agarran unas serpientes en las manos y las manipulan, y se basan en el pasaje donde dice: y tomarán en sus manos serpientes y no les morderán y no les hará daño. No lo habla en el sentido literal. Lo habla en un sentido simbólico. Y cuando la Biblia habla acerca de animales, de serpientes, de escorpiones, de chacales, habla acerca de seres espirituales de maldad. O sea, Cristo no tan solo se estaba enfrentando a Satanás, sino también se estaba enfrentando a sus achichincles. También se estaba enfrentando ante los demonios que le venían y le atormentaban. Escúchame bien: en tu tiempo de prueba van a venir tus fantasmas, van a venir aquellas tentaciones que solamente tú sabes que tienes, van a venir aquellos demonios con los cuales has batallado durante toda tu vida. En el desierto van a venir esos demonios para tratar de tentarte y que tú caigas. Tal vez será la depresión. Tal vez en el momento del desierto venga ese fantasma, ese demonio de la depresión que te ha seguido durante muchos años. O tal vez venga ese demonio llamado temor que te paraliza. O tal vez venga ese demonio llamado amargura. O tal vez venga ese demonio llamado vicio, narcotráfico, robo, mentira, prostitución. Tantas cosas que en algún momento tú has batallado. En tu desierto tú te vas a enfrentar a esos chacales, a esos leopardos, a esos osos, a esos jabalí, a esas serpientes, a esos escorpiones que te van a estar haciendo la vida imposible día y noche. Algunos vendrán por el día, otros vendrán por la noche, porque hay diferentes tentaciones que tú tienes en el día, pero hay diferentes tentaciones que tú tienes en la noche. Hay fantasmas que se te aparecen en el día, hay fantasmas que se te aparecen en la noche, y son distintos, pero día y noche, día y noche. Por eso la Biblia dice que Cristo estaba siendo atacado por Satanás, pero que también esos demonios estaban viniendo y le atormentaban. Tal vez venía el demonio de la ira y le decía: mira, no tienes nada que comer, estás aquí solo, como tu padre te dejó siendo tu hijo. En el desierto vendrán también esos animales, esos demonios a atormentarte. Y algo que tienes que tener presente, algo que no tienes que ignorar, es que van a venir. Algo que no tienes que ignorar es que van a venir. Yo te dije, algo que no tienes que ignorar es que van a venir. Por eso cada vez que tú te enojas con tu esposa o tu esposa, siempre aparece el amor de tu vida de hace años. Por eso es que siempre te envían un mensaje, siempre te
encuentras o te la encuentras. ¿Sabes por qué? Porque en los momentos de desierto que estás pasando en tu matrimonio, en tu pareja, te vas a encontrar con algo de tu pasado. De repente abrirás tu cartera y te encontrarás aquel teléfono, abrirás tu red social y entonces aparecerá esa persona que te movía el tapete, porque las fieras estarán rondándote. Diga conmigo, ay. En los momentos de escasez habrá una tentación y a lo mejor verás un teléfono mal acomodado, una cartera, un billete que dices que no tiene dueño, porque no tan solo será el desierto en el que estés, sino también serán esos chacales que te dirán: tómalo, nadie te ve. Pero la Biblia nos da un descanso y dice que las fieras estaban con él en el desierto día y noche, pero también la Biblia dice, pero los ángeles también estaban con él y le servían. ¿Qué quiere decir? Que a un ángel o ángeles vendrán en los momentos difíciles de tu vida, en los momentos de tentación, y te darán un mensaje como el que estás escuchando el día de hoy. Escucharás una alabanza, escucharás una predicación, leerás un pasaje bíblico, vendrá algo que te aliente a seguir adelante, y entonces vendrá tal vez una persona que cuando creas que todos te han abandonado, Dios enviará un ángel en forma de persona a poderte poner algo en tus manos, a poderte bendecir, a poderte dar una palabra de ánimo. Escúchame bien, en el desierto está Satanás, en el desierto están los animales salvajes, pero también en el desierto también está el ángel de Jehová que acampa alrededor de ti y te rescata, dice la palabra. Dice: el ángel del Señor acampa alrededor de ti, acampa alrededor de los que le temen y los rescata, dice la palabra, dice el Salmo. El ángel del Señor está rodeando a los que le temen y dice, y viene a su rescate. O sea, que no te sientas solo ni acosado en el tiempo de prueba. No te sientas que no tienes salida, no te sientas que estás en el frío del desierto o del calor, no te sientas en la soledad. El ángel del Señor está alrededor de ti y tú no lo ves, pero ahí está a tu lado, mi amado hermano. Escúchame bien, tú no lo ves, pero ahí está presente. Tú no lo ves, pero ahí está contigo. Tú no lo ves, pero cuando tú entras a este lugar, ¿sabes dónde están los ángeles? En la parte de atrás. Y cuando tú te vas, cada uno de esos ángeles se va con quien vino. Mateo capítulo 25 habla acerca y dice que entonces Dios coloca un ángel a todo niño que nace. O sea que cuando tú sales del vientre, de la vagina de tu madre, del canal de tu mamá, ahí cuando tú estás asomando la cabeza, ahí ya está el ángel presente. Y cuando sales por completo, el ángel ya está presente guardándote desde que eres bebé. Y él está contigo desde que eres niño, adolescente, joven, adulto. Y el día de tu muerte, ese ángel que te está guardando te lleva a la presencia de Dios. Y si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Ese ángel está contigo. Y sabes, en el tiempo de desierto, los ángeles te van a servir. Los ángeles no son como tú te imaginas. Los ángeles no son con túnicas blancas tan solo. Los ángeles no tienen una aureola. Eso es mentira. Los ángeles no tienen aureola. Eso nació en la etapa del Renacimiento con los cuadros. Pero los ángeles no tienen aureola y no todos los ángeles tienen alas. Y entonces tú estás equivocado, porque cuando tú lees la Biblia y te das cuenta, cuando se aparecieron los ángeles a los hombres, se aparecieron como hombres comunes y corrientes, vestidos, comían y dormían con los hombres. Oh, tú no te das cuenta, pero posiblemente tú ya te topaste con un ángel y no sabías que era un ángel, porque lo viste vestido, lo viste con zapatos, lo viste con Converse, lo viste tal vez con corbata, lo viste con pita, lo viste comiendo, lo viste junto a los tacos, lo viste en Domino's Pizza, lo viste en Burger King. Tú no sabes, pero cuando tú lees la Biblia, tú te das cuenta que los ángeles se aparecieron no como pensamos, sino
aparecieron con la vestimenta de su tiempo, hablando su idioma, comiendo lo mismo y durmiendo en los mismos lugares donde los hombres dormían. Por eso la Biblia dice: practiquen ustedes el hospedarse unos a otros, practiquen ustedes el hospedaje, porque nadie sabe si alguno de ustedes hospede un ángel. Tú no sabes, pero a lo mejor estás sentado junto a un ángel. Pellízcalo, y si no siente el pellizco, entonces sí es un ángel. Si siente el pellizco, entonces es tu hermano. ¿Cómo creías que eran los ángeles? Los demonios son ángeles y eran ángeles caídos. Por lo tanto, también se presentan vestidos. Y puede que en el trabajo te encuentres con un ángel caído que te incite a pecar. ¿Me entiendes? En el desierto te encontrarás con ángeles que te servirán. Y termino. Las tentaciones de Cristo. La primera tentación dice: entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondió y dijo: de cierto te digo, y escrito está, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que de Dios, o que salga de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir esto? La primera tentación tiene que ver con los deseos de la carne. Escúchame bien, vámonos más rápido. Dame 10 minutos y termino. 15. Entonces, la primera tentación tiene que ver con los deseos de la carne. Y dice que el diablo le dijo: di a estas piedras que se convierten en el pan. El desierto en el que estaba Cristo, escúchame bien, el desierto en el que estaba Cristo era un desierto donde la tierra era demasiado fina, era áspera, pero también era muy rocoso ese desierto. Cuentan los eruditos teólogos, cuentan los eruditos de la Biblia, que ese desierto en el que Cristo estaba, las piedras parecían o tenían apariencia de pan. O sea que Cristo ya andaba delirando. Cristo ya en los 40 días donde ya no tenía alimento o bebida, donde ya estaba cansado, Satanás se le aparece y le dice: mira, si verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Y entonces Cristo voltea a ver las piedras y efectivamente tenían forma de concha, de cuerno, tenían forma de pan. Y entonces él ve, porque eso era lo que había en el desierto: piedra con apariencia de pan. Pero lo primero que Satanás tienta en Cristo es su identidad. Se supone que tú eres el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, entonces hazlo así. Mira que no, muchas veces la gente no nos tienta. Dicen por ahí las malas lenguas que tú eres cristiano. Y como tú eres cristiano, tú me tienes que prestar dinero. Y entonces uno dice: pues sí, soy cristiano. Cuentan las malas lenguas que tú eres cristiano y ayudas a todos. Ayúdame a mí, dicen algunos. Esto es lo que Cristo le dice a Jesús. Cuentan por allí. Se dice que tú eres el Hijo de Dios. ¿Y sabes qué pasó? A Cristo no le tocó el ego, porque si se hubiera dejado tocar el ego, hubiera dicho: claro, no dicen soy el Hijo de Dios. Eso es como debes de responder. Como Cristo respondió. No se dejó tentar por el ego. Y muchas veces tú y yo respondemos por el ego. Y dices que eres una mujer. Soy una mujer, dicen, que siente. ¿Me explico? A veces nos tocan el ego y reaccionamos. La tentación de Cristo fue esa. Los deseos de la carne, los deseos de ser admirado, los deseos de que la gente, demostrarle a la gente
Escúchame bien, si la gente quiere reconocer que eres hijo de Dios, bien, y si no lo quiere reconocer, ¿cuál es el problema? Tú sabes que eres hijo de Dios y se acabó. ¿Me entienden? Pero como te tocan el ego, dices, no, lo tengo que demostrar. Si quieres creer que yo soy cristiano y que me conduzco de diferente manera, créelo, y si no, mira, me vale un sorbete y un soberano pepino. ¿Sabes que la tentación, esa tentación de Cristo tiene que ver con nosotros? ¿Cómo estás respondiendo ante las tentaciones de la carne? En demostrarle a otros lo que tú sabes y lo que tú eres. Tú a nadie se lo tienes que demostrar. Tócale al que tienes al lado el hombro y dile, te están hablando a ti, cabezón. Por eso su identidad se dicen por ahí las malas lenguas, se supone que eres el hijo de Dios. Si eres el hijo de Dios, entonces haz que estas piedras se conviertan en pan. Y hay algunos brutos predicadores que entonces dicen, yo también puedo caminar sobre el agua. Y convocan entonces a los medios, a la iglesia, y entonces dicen, voy a caminar sobre el agua, y se ponen a la orilla del mar, y entonces ellos esperan, porque soy el hijo de Dios y soy el siervo de Dios, también voy a caminar como por las aguas, porque dice la Biblia que mayores cosas haremos. ¿Y cuál es la sorpresa? Terminan ahogándose los cabezones. Tú no tienes que demostrar. Tú eres y se acabó. Pero el deseo de tu carne te dice, demuéstralo. Mira, ya te dijeron tu ego. No. A mí no me llames a secas. Yo soy el licenciado. ¿No has encontrado con esa gente? No, a mí no me digas señor o don. Yo soy el licenciado. Deseos de la carne. Si tú lo eres, mira, solito nos vamos a dar cuenta. Solito. Tú no nos tienes que decir lo que tú eres. Una vez llegó a la iglesia un todólogo. Llegó y dijo, pastor, vengo a presentar, yo soy músico, soy predicador, soy esto, soy aquello, soy ujier, ta. Dije, órale, no, pues ya encontré un nuevo pastor. Le dije, hasta canta, toca, canta y baila a la vez, predica, habla lenguas al mismo tiempo, inglés, francés. No, pues ya llegó el buenazo. ¿No será el Mesías? Dije yo dentro de mí. Entonces le dije, ¿sabes qué? Estoy listo cuando usted me quiera poner a su servicio. Yo le dije, solamente le voy a pedir una cosa, que usted venga aquí unos domingos, yo lo vea y ya después vemos. El primer domingo llegó con su corbata, con su traje, se sentó hasta adelante, puso atención a la prédica, sacó su pluma, su lápiz, todo lo apuntó. Segundo domingo como que ya no sacó tanto el cuaderno ni la pluma. Tercer domingo ya no iba con corbata. Cuarto domingo como que ya estaba como los demás hermanos. Quinto domingo ya no lo volví a ver. Y a veces somos muy dados a eso. Y entonces es lo que el diablo le estaba diciendo a Cristo. Si verdaderamente tú eres, convierte las piedras en pan. Cristo lo podía hacer porque Él era Dios y porque Él podía hacerlo. Si Él hubiera caído, si Él hubiera dicho, claro, tú sabes bien quién soy yo, ¡pum! Que esta piedra se convierta en un bizcocho, esta otra en una concha, esta otra en una dona de chocolate, ¡pum! Ipso facto. Y el diablo se hubiera reído, hubiera dicho, no, que no caías en mi juego. Él podía hacerlo. O sea, lo que le propuso Satanás a Jesús no era malo. Escúchame bien, lo que le propuso Satanás a Jesús no era malo. Otra vez te lo voy a decir, lo que le propuso Satanás no era malo.
Lo que le propuso Satanás a Jesús no era malo. Una vez más, lo que le propuso Satanás a Jesús no era malo. ¿Qué de malo era en decirle a las piedras que se convirtieran al pan y saciara su hambre? No le estaba diciendo que se convirtiera en de marihuana o que se convirtiera, no sé, en otra cosa. Le estaba pidiendo que se convirtiera en algo sano y bueno que finalmente él necesitaba. No era malo lo que Satanás le estaba pidiendo a Jesús. Era algo bueno. Pero ¿qué era lo malo? Lo malo era que accionara de acuerdo a lo que Satanás le dijera. Lo malo era que Satanás le estaba haciendo énfasis en su persona. Escúchame bien, porque Jesús multiplicó los peces y los panes. ¿Pero para quién? Para otros, no para él. Vuelvo a repetir, Jesús multiplica los panes y los peces para otros, nunca para él. Ahí está el asunto. ¿Qué tantas cosas haces para ti antes que para los demás? ¿Qué tantas cosas haces para ti antes que para los demás? En pocas palabras le estaba diciendo: si quieres que la gente te siga, usa tus poderes milagrosos para darles. Como mucho telepredicador: pasa tú que estás por acá, a ver qué hizo el Señor por ti. No, que el Señor me hizo esto, aquello. Y todos en el asiento: wow. Y por acá, acá. Eso es lo que Cristo estaba diciendo en esa tentación. Está bien que den testimonio, claro, por supuesto, eso es bueno, porque eso alimenta nuestra fe y eso alimenta a los que están pasando por la misma situación de enfermedad, por supuesto. Pero cuando ya hacemos un show, lo que el diablo le trató de decir a Jesús es: usa esos poderes milagrosos para darles. Y Cristo le responde, le dice: no, espérame tantito. Las cosas materiales no son el gozo, sino las cosas que provienen de Dios. Por eso le dice: no solo de pan, o sea, de lo material, vive el hombre, sino de todo lo que se enseña de forma espiritual. Porque si Cristo hubiera convertido los panes en peces, la gente lo hubiera seguido, porque sabría que supliera sus necesidades materiales. Como tú cuando vienes a la iglesia pensando tu prioridad, que Él te va a cambiar el carro. Como cuando tú vienes a la iglesia pensando que por seguirlo como prioridad tienes que Él te va a dar mucha riqueza. Yo no digo que no te cambie el carro ni que te dé cosas materiales. No, sí, pero esa no es tu prioridad. Y entonces Cristo le dijo: no, porque si yo convierto el pan, la piedra en pan, muchos me van a seguir porque van a decir: Cristo, 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 conviérteme esta piedra en pan, no tengo que comer. No, a mí conviértemela en una piedra preciosa. ¿Me entiendes? Y Cristo dijo: no tan solo de lo material vive el hombre, no tan solo de las cosas palpables, sino de las cosas que salen de la boca de Dios, de lo espiritual. Moraleja y enseñanza: si tú estás siguiendo a Dios tan solo por las cosas materiales o por la sanidad, estás en un error. Si sigues a Dios por las cosas espirituales, por tu crecimiento y enriquecimiento primero espiritual, después vendrá lo material. Por eso dice la Biblia: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá. ¿Verdad que esta tentación también nos toca a nosotros? Segunda tentación: los deseos de los ojos. Y lo llevó el diablo a un lugar alto, a un monte alto, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero se la doy. Diga conmigo: verdad a medias. Diga conmigo: verdad a medias.
Diga conmigo, verdad a medias es una mentira. Diga conmigo, verdad a medias es una mentira. Diga conmigo, una mentira dicha 1000 veces se convierte en una verdad. Diga conmigo, una mentira dicha 1000 veces se convierte en una verdad. Primera cosa que te dije hacer, que te pedí que hiciera o que hablara. Verdad a medias no es verdad, es una mentira. Satanás le dice: a mí me fueron entregadas en mi mano todas estas cosas, tú lo sabes. Pues no y sí. En parte Satanás estaba diciendo, como es su común vocabulario, decir las cosas a medias. En parte Satanás estaba diciendo, en parte Satanás tenía razón y dice: a mí me fueron entregadas todas estas cosas en mi mano y yo a quien quiero se las doy. En parte sí, más bien él se lo tomó. Pero no le pertenecen. Más bien es como el administrador, pero no el dueño. El dueño es Dios de todo lo creado. Pero como el hombre cedió su autoridad, entonces Satanás dijo: véngase para acá. Y tomó la autoridad que le correspondía a Adán y a Eva, y entonces la robó. Y él se volvió en el amo de este mundo, o se volvió en el señor de este mundo, o se volvió, como dice la escritura, en el Dios de este mundo. En parte tiene razón, pero en parte no. Él se hizo ver como si fuera el dueño, pero nada más es el administrador temporal, pero no es el dueño. Pero mira el juego de palabras: a mí se me fue dado todo esto. No, no se te fue dado. Lo tomaste por derecho legal, pero no es tuyo. A mí se me fue dado y yo a quien quiero lo doy. No, porque el dueño es Dios. Tú no puedes dar algo que no te pertenece. Y entonces muchos caen en esa mentira y en el juego de palabras. Escúchame bien, muchos caen en el juego de palabras. Y entonces dicen algunos: ay, ¿qué tanto es tantito, pastor? Diosito no se va a enojar porque hoy no vaya a la iglesia. Diosito no se va a enojar porque no le dé el diezmo. Diosito no se va a enojar porque tome lo que es suyo. Diosito no se va a enojar si yo me echo una cana light. Diosito no se... Espérame. Eso es lo que tú crees y lo que tú piensas. ¿Me entiende? Dios es bueno y misericordioso, pero Dios también aborrece todo eso. Verdad a medias y verdad dicha a la mitad es una mentira. Pero también una mentira dicha 1000 veces se convierte en una verdad. Hitler decía eso: vamos a decirle a la gente una mentira 1000 veces, de tal forma que de tanto estarla escuchando se convierta en una verdad. ¿Han escuchado aquella frase que dicen los predicadores: no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios? Yo les digo: ¿dónde carambas está esa parte en la Biblia? O luego aquellos que dicen, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Esa menos está en la Biblia. Pero como lo han dicho muchas veces, lo dan por hecho como una verdad. Y como lo dice el pastor, no, pues debe de ser verdad. ¿Me explico? ¿Te das cuenta cómo la mentira dicha 1000 veces se convierte en una verdad? Y entonces Satanás fue lo que hizo con Jesús. Le dijo la verdad a medias. Y entonces lo que Satanás quiso atentar en contra de Jesús fueron los deseos de los ojos. Y le dijo: a ti te daré toda esta potestad y gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondió Jesús y le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En pocas palabras le dijo Cristo
le dijo Satanás a Cristo: mira, yo te voy a entregar todo esto y te voy a hacer el camino más fácil y te voy a hacer un atajo. Yo sé que el Padre te lo va a dar, pero ¿para qué tienes que morir? ¿Para qué tienes que ir a la cruz? ¿Para qué tienes que ser golpeado? ¿Para qué tienes que ser escupido? Mira, nada más arrodíllate delante de mí y yo te voy a dar lo que a mí me fue dado. No tienes que ir a la cruz, no tienes que padecer, no tienes que sufrir, no tienes que estar avergonzado. Nada más arrodíllate y yo te lo doy. Si Cristo se hubiera arrodillado, Satanás no le hubiera dado nada. Es como cuando a usted le dicen: mira, yo te voy a ofrecer esto y aquello, fírmale aquí, y usted le firma, pero no vio las letras chiquitas. Sin en cambio, él sabía que él lo iba a recibir en el momento en que él obedeciera al Padre. Lo que también quiere decir esta tentación es que le ofreció el camino corto o el atajo. Tercera tentación y última: la vanagloria de la vida o las demostraciones sensacionalistas. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho esta palabra, no temerás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado la tentación, se apartó de él por un tiempo. Segunda cosa, el diablo sabe la palabra porque le dice la palabra, y las 3 veces que lo tentó con la palabra. Así es que cuando el esposo le dice a la mujer: sométete, mujer, porque así dice la palabra, está haciendo un diablo también, porque él no se somete a Dios, pero le está pidiendo a la esposa que se someta. Es un diablo que conoce la palabra también. Sométete, mujer, porque si no le digo al pastor y te acuso. Y además la Biblia dice que tienes que estar sometida, y así es que no vamos a la iglesia porque te tienes que someter a mí. ¿Dónde dice eso la Escritura? La Biblia dice que la mujer tiene que estar sujeta al marido como el marido sujeto a Cristo. Si quieres que tu mujer se sujete, sujétate a Cristo. Si no, entonces ni siquiera tienes cara para poderle decir a tu mujer y a tus hijos: sujétate. Así que no me la regañes cuando quiere venir a la iglesia y por tus interpretaciones satánicas de la Biblia no la dejes venir. Ahí está la mujer: ay, pastor, no he venido porque mi esposo me dice que no me deja porque es mi cabeza. Pero pues tienes un marido borracho, mujeriego, parrandero, que conoce la Biblia como Satanás, pero que no la vive. Y entonces dice la Biblia que él también le citó a Jesús pasajes bíblicos, aguas. Y entonces termino. 150 metros había de caída libre. Satanás lo lleva al lugar más alto del templo y le dice: mira, todo esto yo te daré si tú tan solo, todo esto lo llevó al lugar alto, y entonces le dice: arrójate, échate. De todas formas, la Biblia dice que no te va a pasar nada, porque cuando vayas cayendo, un ángel va a venir y te va a sostener, porque escrito está: tu pie no se va a tropezar, y si tropezare, el ángel de Dios estará contigo. ¿Es verdad? Lo que dice eso es verdad. 150 metros de caída libre, pero lo que le está diciendo Satanás, o lo que le está tentando en la vanagloria de la vida, las demostraciones sensacionalistas. Si Cristo se hubiera arrojado, todos hubieran visto, hubieran dicho: se va a matar, pero de repente hubiera venido el ángel y lo hubiera rescatado. Y entonces, ¿qué hubiera pasado? La fama de Cristo hubiera crecido por lo sensacionalista de su ministerio, por lo sensacionalista de su ministerio, de cómo comenzó, por la vanagloria de la vida. Simplemente no tenía necesidad. Si accidentalmente Cristo se hubiera caído, te aseguro que el ángel estuviera allí, pero no era un accidente el que iba a tener, más bien ya era algo con alevosía y ventaja. Y a veces nosotros decimos lo siguiente, fíjate a veces cómo nosotros decimos: somos nosotros tan
sensacionalista. Si accidentalmente Cristo se hubiera caído, ahí hubiera estado el ángel. Pero lo que le estaba proponiendo Satanás a Jesús es: hazlo con toda alevosía y ventaja. Es como cuando vamos a comer y vemos un puesto allí con las ratas, con las cucarachas, el mal encarado agarrándose la nariz, agarrándose la boca y dice: no hay problema. La Biblia dice: bendecimos los alimentos. Y después tiene una tifoidea. Tú lo provocaste. Si accidentalmente te hubieras tropezado, el ángel hubiera estado allí, Dios te hubiera guardado. Pero si tú dices: mira, me voy a caer y vas a ver cómo no me va a pasar nada. Mira, voy a comer en este lugar y vas a ver cómo no me va a pasar nada, porque ya oré por los alimentos, porque soy hijo de Dios, porque a mí nada me hace mal. Es como los que se van a hacer guerra espiritual inconsciente, que se van a meter a los lugares donde nadie los llamó y se van a hacer guerra espiritual al mercado de Sonora. Y ahí están reprendiendo a todos los brujos. Claro, todos los brujos en algún momento se te van a voltear y después no te estés quejando porque luego vienen y te jalan los pies por la noche. Pero si accidentalmente, por coincidencia, te encuentras con un santero, te encuentras con un hechicero, con una bruja, y de repente hace choque, Dios te va a guardar. Porque, o cuando oras tú por alguien y tú no sabías que estaba metido en todo ese asunto, finalmente Dios te guarda y te cubre. Pero cuando tú estás provocando, porque muchos cristianitos hay así. Me acuerdo que cuando empezamos hace algunos años con la guerra espiritual con la doctora Ana Méndez, el doctor Ronnie Chávez, me acuerdo que cuando hicimos congresos de guerra espiritual, todo lo que se veía atestiguar de los congresos, todo lo que se veía atestiguar de la doctora Ana Méndez por los años 94, 96, donde se hablaba sobre guerra espiritual en Catemaco, donde Ana se iba a meter hoy ya Ana ha tomado otros rumbos, pero antes era una mujer guerrera y las primeras pioneras en la guerra espiritual. Y cuando se fue a Catemaco, pues se fue a hacer una guerra espiritual y los brujos se convertían y era algo maravilloso. Y entonces testimonios de guerra espiritual en Egipto y en Israel, testimonios en el Everest, como una potestad, una imagen de la reina del cielo estaba en la punta del Everest, y cómo a través de la oración Dios envía una avalancha y se destruye por completo. Todo ese tipo de cosas que a mí me tocó ver, todo ese tipo de cosas que me tocó ver en el centro de la ciudad, todo ese tipo de cosas que vivimos. Veíamos todo eso y Ana lo compartía en los congresos y en los eventos, y entonces la gente se emocionaba y decía: yo voy a hacer guerra espiritual por mi territorio, por mi estado, voy a ir a hacer guerra espiritual por mi pueblo. Y luego a los cuantos días la gente llamaba que el autobús que se iba de la comitiva para hacer esa guerra espiritual había tenido un accidente y que se habían muerto tantas personas. Y luego otra llamada que habían intentado hacer guerra espiritual, pero el brujo del pueblo pues finalmente los atacó y mató al pastor principal. ¿Por qué? Porque fueron y tentaron. Pero cuando tú, sin saberlo o ya debidamente con una orden de Dios, te dice que vayas, es porque Él te va a guardar. ¿Me entiendes? Mira, me voy a poner una pistola acá y vas a ver cómo no va a salir la bala. ¡Pum! Eso es lo que le estaba diciendo Satanás a Jesús. Arrójate finalmente. Mira, la palabra dice que ahí te va a rescatar el ángel. Y todos van a creer en ti y te van a decir: wow, ese superhombre vive la palabra, ese hombre de veras, el Señor está con él. Un ministerio sensacionalista como los hay el día de hoy. Pero sabes, no hubiera ministerios sensacionalistas y predicadores sensacionalistas si no hubiera borregada. Está bien que sean ovejas, pero no ser borrego. ¿Me explico? Y ahí van todos. Y entonces ¿cuánto cuesta entonces por ir a ver al sensacionalista de Guatemala? No, pues que te vale 2,000 pesos el boleto. No, pues ahí vamos y lo pagamos. Y ya cuando los veo ahí están, y digo: este cabezón ingrato, miserable, no da ni la ofrenda ni el diezmo, pero sí va a dejar un boleto de 2,000 pesos. Dime y te hago yo el show. Sensacionalismo.
tocan emociones. Pero eso es lo que le gusta a la gente. Pero cuando no apagan las luces, dicen: pastor, y hoy no sentí nada en la adoración porque no estuve a oscuras. Pero eso es lo que les gusta. Satanás le dijo: échate y mira, todos te van a ver, y cuando ya estés en el piso, todos van a venir a ti y te van a decir: nuestro héroe, el hombre de Dios, el ungido. ¿Qué más esperamos ver? Muchas payasadas más. No te extrañes que salga el elefante de atrás y la jirafa que parezca un circo. Pero eso les gusta, y eso Cristo dijo: apártate de mí, Satanás, al Señor tu Dios, a Él servirás y a Él adorarás. Y dice: y le dejó por un tiempo. Escúchame bien, no seas sensacionalista. Fui a una iglesia hace 8 días y ministré a la gente. Y entonces cuando ministré a la gente, pues ya sabes, el Espíritu de Dios los toca, caen, todo. Pero el pastor, cuando vio que yo estaba ministrando y vio todo lo que estaba pasando, pues no se quiso quedar atrás. Y entonces agarró y también se puso ahí al lado mío. Y entonces oraba por los hermanos, pero se empujaba, ¿no? Entonces yo oraba por algunos, la gente se caía, y él como volteaba y decía: ya lleva 5, yo llevo 2. Y entonces pues más se apuraba para que él orara más por la gente y él pudiera llevar más tirados que yo. Y entonces yo dejé de orar por la gente, me hice a un lado, yo dejé que el pastor orara por ellos. Dijo, seguí orando por la gente. Oré por unos cuantos. La verdad, no es que no haya orado con intensidad, pero yo le decía al Señor que ya no se caigan. Que ya no se caigan. Dejé como 2, 3 personas, me hice otra vez a un lado. Y el pastor me llevó y me dijo: ni hablar, ¿no? Los 3 que me faltan. Y entonces oré por uno, no lo dejé que se cayera, lo agarré del cuello. Oré por los otros 2, pero el pastor, no sé, oró por el que ya había orado. Y entonces lo echa al suelo, ¿no? Y se regresa a la plataforma, como diciendo: tú no los tiraste, pero yo sí los tiré. Entonces, sensacionalismo. ¿A quién adoramos y a quién servimos? Solamente a Dios. ¿Y quién hace las cosas? Solamente Él. No necesitas demostrarle a los demás que sabes orar. Óralo. No necesitas a los demás decirle que tienes gozo. Tú tienes gozo, pero si lo quieres demostrar, hazlo. Pero hazlo porque te nace y porque quieres, y le quieres lanzar y quieres brincar y quieres dar vuelta, pero no para decir que tú eres una persona súper espiritual. Yo sí quisiera que todos brincaran, danzaran y todo esto se convirtiera en una locura, pero yo quisiera que lo hicieras de corazón y porque te nace, no porque lo hicieras para decir que tú eres más espiritual que el otro. Tengamos cuidado. Y dice la Escritura: y entonces cuando salió del desierto, dice, el Espíritu de Dios lo llenó nuevamente a Jesús. Cuando salgas del desierto, saldrás vencedor, porque serás lleno de su Espíritu. Póngase de pie, por favor. Si usted
usted desea saber más de este y otros temas, así como de nuestros materiales y ministerio, le invitamos a que visite en Facebook. Búsquenos como Apóstol Luis Alvarado y Ministerio Alcance Mundial. En Twitter, Alcance-Mundial. Y en YouTube, busque el canal de Luis Alvarado Alcance Mundial. Nuestro correo electrónico, ministerioalcancemundial@hotmail.com.